¿Son todos, don Arnoldo? No, me faltan unos platitos más de sopa de pata. A los muchachos les gusta. Ya con estos estamos cabales. Gracias por su colaboración. Aquí tiene su permiso de la alcaldía. Mire, muy chiquito ese es su rótulo, doña Perica. Usted merece uno más grande. Ya sé. Del partido le vamos a mandar uno. Gracias por todo, don Arnoldo. ¿Qué haríamos sin su ayuda? ¿Anotaste? Todo, Barney. Pero, ¿y ella te puede regalar toda esa comida? ¡Claro! Y si no, peligra su permiso para su negocio. Así que los dos ganamos. Ella tiene su permiso, yo alimento a los queridos miembros del partido. Y eso no es corrupción, Arnie. ¡No, hombre! ¡Qué exagerado! Corrupción sería que yo usara mi poder y lo explotara a cambio de un beneficio político. Y no, aquí no hay beneficio de nada. Para que veas, aquí está Sapo, que ganó la licitación. No es porque sea michero de la colonia. Él es bueno para reparar baches. Dentista era, pero rellena. ¡Oh! ¡Ey! Acordate de llamarle a tu primo, el cocinero. Ahí le tengo una placita en finanzas. Don Arnoldo, ya están listas. Ya ves, Pipe, Juanito me ayuda con las camisas del partido y yo le colaboro. Cuando hay un intercambio de favores por apoyos políticos en el que una persona con poder explota al más débil, se llama clientelismo. El clientelismo usa el dinero del Estado para pagar favores en lugar de usarse para obras que beneficien a todos. Denuncia la corrupción. Bienvenidos a Administración al Aire, el podcast donde desglosamos los retos y la historia de la gestión pública en Colombia. Yo soy Gina Paola. Y yo soy Juliet. Y yo soy Erwin Marín. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es la columna vertebral de nuestra carrera, la profesionalización del servicio civil. Así es, Juliet. Vamos a hablar de la eterna promesa de Colombia, la carrera administrativa y el clientelismo, la modernización perpetuamente postergada. Un título que ya nos duele como administradores públicos en formación. Para entender por qué este problema sigue vivo, tenemos que viajar casi 100 años al pasado, como dice en nuestro material de estudio. La modernización administrativa permanece como una tarea inconclusa desde los años 30. ¿Listos para desempacar esta historia? Empecemos. Lo primero es entender el punto de partida. Antes de 1930, Colombia vivió la hegemonía conservadora. A eso de 1880, 1930. Algo que se caracterizó, un periodo que se caracterizó por una cultura política basada en el cacicazgo, el despilfarro administrativo y, claro, el clientelismo. En ese contexto, los cargos públicos no eran para los más capaces, sino para los amigos del partido ganador. Los cargos públicos se repartían como un botín. Ese era el premio al incentivo del patrocinio político. Eso era la retribución del político que alcanzaba una curul de elección popular para sus votantes o sus fieles seguidores y contribuyentes. Justo con la llegada de la República Liberal en los años 30, en medio de la Gran Depresión y la necesidad de un Estado más técnico, llega nuestro primer gran intento, la Ley 165 de 1938. Esta ley buscaba crear la carrera administrativa para garantizar la estabilidad
de los empleados públicos y que no fueran removidos por razones políticas. Querían asegurar la eficiencia con base en el mérito. ¿Qué pasó? La ley fracasó casi de inmediato. La justificación es clara: el sistema de botín político, el clientelismo y, lo más importante, la ausencia de cultura meritocracia pudo más. Fue un intento que se quedó en el papel, porque las prácticas arraigadas superaron a la norma. Esto nos lleva al siguiente hito, la misión Curry en 1952. Esta misión, auspiciada por el Banco Mundial, fue un llamado de atención brutal a Colombia. Curry diagnosticó que la administración pública colombiana padecía de patrimonialismo, es decir, que los funcionarios trataban lo público como si fuera su patrimonio personal. Encontró que las fallas eran de carácter estructural y no solo de leyes. La tensión se mantiene hasta hoy. Es lo que nos explica la metáfora del motor Ferrari en un chasis viejo. Tenemos una legislación moderna, especialmente después de la Constitución de 1991, que consagra el mérito como el principio fundamental, pero está montada sobre una vieja estructura, la cual es clientelista. La norma dice mérito, la realidad dice favor político, y es la cruda realidad que se vive desde hace mucho tiempo en nuestro país y que aún sigue latente esta práctica política. Entonces, si tenemos la Comisión Nacional del Servicio Civil, si tenemos concursos de mérito que duran meses y años, ¿por qué el clientelismo sigue siendo una plaga? La respuesta está en las estrategias para evitar la carrera, como el abuso de los cargos de libre nombramiento y remoción. O, lo que es peor, las largas provisionalidades. Y este debate no es solo historia. Miremos el presente. Hoy en día, el año 2025, las negociaciones salariales del sector público que se están discutiendo ahora mismo evidencia una tensión histórica enorme. Sindicales obreras, el gobierno, negociando mejores salarios, incrementos salariales, condiciones laborales dignas, bonificaciones, pero sobre todo una estabilidad laboral. Aquí está la conexión con nuestro tema. Mientras que la carrera administrativa debe garantizar los derechos y el ascenso por mérito, en la mesa de negociación sindical siempre hay un pulso por asegurar prebendas o bonificaciones que en ocasiones terminan beneficiando más a los empleados vinculados por política que a los que entraron por concurso. El debate es cómo garantizamos la estabilidad de los de carrera y a la vez evitamos que los acuerdos se conviertan en una nueva forma de patrimonialismo para ciertos grupos. Como futuros administradores públicos, esto nos obliga a reflexionar. La modernización administrativa con una burocracia técnica e imparcial sigue siendo esa tarea inconclusa que se posterga. El gran reto no es hacer más leyes, sino consolidar la Comisión Nacional de Servicio Civil como garante de la meritocracia y cambiar la cultura política que ve los empleos públicos como un favor, no como un derecho ganado por capacidad. Hablemos de ejemplos concretos en Colombia. Cuando el mérito es postergado, se genera un alto costo social y económico.
El clientelismo se manifiesta en algo que llamamos la politización de la nómina, donde se contrata personal ineficiente que no tiene el perfil técnico, solo el padrino político. ¿Qué pasa? Los proyectos se atrasan, los recursos se pierden y la calidad del servicio al ciudadano es pésima. Un ejemplo muy profesional es el de las entidades territoriales. Aunque la Comisión Nacional del Servicio Civil realiza concursos, hay miles de empleados que permanecen en provisionalidad por años. Esto se convierte en una herramienta política. La amenaza de nombrar a alguien de carrera es usada para presionar al provisional, que sabe que si el político de turno pierde, él pierde su puesto. Esto crea una burocracia sometida al poder de turno, no al interés público. Otro ejemplo que vemos en las noticias y que afecta directamente la eficiencia del nombramiento de directores o gerentes de entidades descentralizadas, que aunque algunos cargos son de libre nombramiento y remoción, históricamente se conoce que se usan para pagar favores políticos. Se nombran personas sin experiencia en sectores, pero con capital político, con capital público. Cuando un cargo técnico se usa para un fin político, la administración pierde su brújula. El ciudadano paga el precio con malos servidores públicos. Uno de los caminos que ha encontrado el clientelismo para saltarse la carrera administrativa es el abuso de los contratos de prestación de servicios. Como analizan expertos en el tema, estos contratos deberían ser para actividades muy específicas y temporales. Se convierten en la moneda de cambio para pagar favores políticos o mantener nóminas paralelas, debilitando así la planta de personal de carrera. Y cuando esto sucede, el costo lo paga el ciudadano. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto casos muy sonados en el sector salud, donde se ofrecían contrato, incluso puestos de dirección, a cambio de apoyo político. Esto ilustra perfectamente lo que significa esa pérdida de línea divisoria entre lo público y lo privado, pues se usa un recurso del Estado, un puesto que debe ser para el más competente, para un fin netamente político. Y si bien la sombra del clientelismo es larga, la luz está en el mérito. Hay que recordar que la Comisión Nacional del Servicio Civil está constantemente realizando convocatorias de carrera administrativa, ofreciendo miles de vacantes como futuros administradores públicos. Nuestro primer acto de profesionalismo es prepararnos para esos concursos y exigir que el único camino para entrar al servicio público sea el que nos da la formación y el conocimiento. En resumen, desde la Ley 165 de 1938 hasta la fecha, la historia de la carrera administrativa es una lucha constante contra el clientelismo. Nuestro rol como primera línea de nueva administración pública, como estudiantes y futuros administradores públicos, es defender el mérito y la transparencia en la postulación y toma
de funciones públicas administrativas. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es monopolio más discrecionalidad menos accountability, según la fórmula de Robert Kierkegaard. Es decir, la corrupción es concentración de poder para su uso arbitrario con distorsión de objetivos, privados y públicos. En este último caso, se denomina corrupción política, que se define como concentración de poder público con fines privados. Las causas de la corrupción se asocian a decisiones individuales o a reglas y prácticas regulares que generan corrupción institucional, según Lawrence Lessig. Por su parte, los efectos de la corrupción se asocian a más costos de inversión, más desigualdad, menos confianza, menos cooperación social. Este último efecto es condicionado por la construcción de agenda, con énfasis en los casos particulares y con bases en ideología liberal. En este sentido, los índices de percepción sobre el control de la corrupción reflejan una mayor o menor confianza social. Los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial integran una serie de mediciones de percepción sobre el control de la corrupción en los países. El promedio de los últimos 20 años indica que los países con mayor percepción de control de la corrupción en América Latina son Chile, Uruguay, Costa Rica. Y los países con menor percepción de control de la corrupción son Haití, Venezuela, Paraguay. Accountability es el remedio contra la corrupción. Accountability es rendición de cuentas con transparencia. La transparencia puede ser pasiva, definida como el deber de brindar información ante una solicitud legítima. La transparencia pasiva se materializa en leyes de acceso a la información. También la transparencia puede ser activa, definida como la apertura progresiva de información. La transparencia activa se materializa en informes ciudadanos o con información de políticas públicas. El paradigma de gobierno abierto, impulsado por Barack Obama, reconoció la perspectiva anterior. Pero sobre todo, el gobierno abierto incorporó el desarrollo de tecnología para la colaboración y participación. Experiencias de datos abiertos, ecosistema de datos e interactividad están posibilitando crear valor social y Esperamos que este episodio les haya ayudado a entender por qué la profesionalización del servicio civil es un tema de fondo, no solo un artículo en una ley. La calidad de nuestra democracia depende de que el mérito le gane al favor.